No sé tú cuando eras más joven, pero cuando yo era joven me gustaban las historias y una de las historias que más me gustaban eran las de espías. Así que era fan de James Bond. Él es Hobby, yo soy Javé, así que hay una pequeña conexión ahí. Y también me gustaba Misión Imposible, la vieja serie de televisión. ¿Te acuerdas de eso? El jefe decía, ¿tu misión qué? Si decides aceptarla, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Así que hemos estado avanzando por el capítulo 4 de Juan y he estado tratando de señalar que donde quiera que trabajes, ya sea en casa, en la escuela, en la oficina, en la carretera, en la tienda, en un restaurante o detrás de una computadora, tu trabajo no es tu verdadero trabajo. Que tu trabajo, tu verdadero trabajo es contarle a la gente acerca de Jesús. Se nos ha dado una misión y no tenemos la opción de no aceptarla. Esa misión es hacer discípulos de Jesús donde quiera que vayamos. Ahora, para algunos de ustedes, esos son sus hijos. Quizás son los niños sentados a tu lado. Para otros son los estudiantes de tu escuela o de tu equipo deportivo. Para otros más son tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos. Si haces un recuento de todas las personas con las que interactúas, hay entre 8 y 15 personas con las que cada uno de nosotros interactúa más y que necesitan a Jesús. Esta labor de evangelismo, de exponer a las personas a Jesús, es nuestro trabajo. Pero no es solo nuestro trabajo, también es nuestro privilegio, ¿verdad? Piénsalo. El mensaje más grande sobre la persona más grande que hizo la cosa más grande imaginable no es algo que debamos ocultar a nadie. Es lo mejor que tenemos. Es para lo que debemos vivir el resto de nuestras vidas. Es la razón por la que aún no estamos en el cielo. Es para lo que Dios te dejó aquí, porque este trabajo es un trabajo que agrada a Dios, la labor de contarle a la gente, de señalarles a Cristo. Al llegar a Juan 4, nuestro texto concluye el ministerio de Jesús en este pueblo de la región de Samaria, un pueblo llamado Sicar, que está aproximadamente a un cuarto de milla al este del pozo de Jacob, un lugar al que podrías ir hoy en día. Así que podrías pararte en el pozo de Jacob, tomar un trago, mirar hacia el este, y ahí es donde estaba Sicar. Los samaritanos, este grupo de personas odiadas por los judíos, se convirtieron en los primeros no judíos en la Biblia en experimentar la salvación al inicio del ministerio de Jesús. Durante siglos han sido marginados entre los judíos. Muchos judíos rodeaban Samaria para que sus pies santos no tocaran esta tierra profanada. Ni siquiera eran considerados ciudadanos de segunda clase para los judíos. Eran enemigos. Y sin embargo, descubrir que el Dios de los judíos no los veía como enemigos, descubrir que el Dios de los judíos tenía una misión que los incluía, descubrir que el Dios de los judíos, aunque ellos estaban lejos de sus pactos, lejos del Antiguo Testamento, lejos de todas las bendiciones de Israel, este Dios siempre tuvo un plan para acercarlos también. Esto se les hizo evidente cuando se dieron cuenta de que Jesús era el Salvador del mundo. Veamos cómo llegaron a esa conclusión, comenzando en el versículo 39, donde dice, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Esta cosecha de almas para vida eterna que Jesús animó a sus discípulos a ser parte de ella en el capítulo anterior. En el párrafo anterior. Esta cosecha había comenzado, aunque no gracias a ellos, sino gracias a esta improbable evangelista, la mujer en el pozo. Quiero decir, ni siquiera sabemos su nombre. No sabemos su edad, si tenía 30, 40 o 50 años, pero lo que sí sabemos de ella es lo último que querrías que supieran de ti. Tu pecado, sus matrimonios fallidos y su vida depravada. Así que ante las personas que probablemente la rechazaban por su pecado, ella regresa del pozo para contarles acerca de Jesús. Miren el versículo 29. Después de hablar con Jesús, ella vuelve con estas personas. Y en el versículo 29 ella dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Y fíjense que dice que salieron del pueblo y venían hacia él. Piensen en sus palabras. No hay nada abrumador en ella, nada elocuente, no hay nada creíble, lógico, ni argumentos. Oye, tienes que ir a ver a este hombre. Ella simplemente dice, vengan y vean. Ella hace una pregunta, así que los deja un poco intrigados. ¿Y si ella tiene razón? Ella es sincera.
Y Dios usa eso poderosamente. Fíjense cuán poderoso es. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 39? Solo unos pocos, ¿verdad? No, muchos de su pueblo creyeron en Jesús. Y la razón por la que lo hicieron, de nuevo, en el versículo 39, es por su testimonio. Dios usó lo que ella dijo. Dios usó que ella le contara a la gente el impacto que Jesús tuvo en su vida para, fíjense, salvar a muchas personas. Ellos, cito, creyeron en él, que es la manera típica de Juan de decir que las personas pusieron su confianza en él. Como resultado de eso, la sentencia de condenación es removida de sus vidas. Como resultado de eso, reciben vida eterna. Como resultado de eso, se convierten en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús. Pusieron su confianza en él. Todas las demás confianzas desaparecieron. Todo su enfoque, toda su confianza estaba en él. Esta persona, la menos probable para contarle a alguien sobre Jesús y mucho menos obtener este tipo de resultados, debería ser un estímulo para ti y para mí, para, en el punto número 1, confiar en que Dios te use para salvar a personas perdidas. Confía en que Dios te use para salvar a personas perdidas. No, Dios hace eso a través de los pastores. No, Él hace eso a través de ti. ¿Cree que Dios puede usarte en la vida de esas 8 a 15 personas perdidas con las que más interactúas? ¿Cree que Dios puede usarte en sus vidas para salvarlas? Esta mujer sin nombre que fue a buscar agua un día fue utilizada, como acabamos de ver, para que muchas personas fueran salvas. Piensa en el hombre del capítulo 5 de Marcos. ¿Recuerdas a este hombre lleno de miles de demonios? Jesús lo salva. Y luego dice en Marcos 5:20 que él va a la región de donde era, proclamando, cito, cuánto había hecho Jesús por él. Cuando los cristianos en Hechos capítulo 8 fueron perseguidos por dejar el judaísmo por Jesús, el versículo 4 dice, cito, aquellos que fueron esparcidos a causa de la persecución, iban predicando la palabra, que es una forma abreviada de decir la palabra acerca de Jesús, el evangelio. Y quiero que pienses en esto. ¿Qué tienen en común esta mujer sin nombre y depravada en el pozo, este hombre loco y poseído por demonios sin nombre y los cristianos en Hechos capítulo 8? Y todos tienen algo en común contigo. ¿Qué podría ser? ¿Qué es lo que tienen todos ellos en común? La respuesta es que no son Jesús igual que tú. No son apóstoles igual que tú. Porque aquí está el asunto. Podemos leer la Biblia, podemos ver a Jesús, podemos ver a los apóstoles y decir, esto es lo que ellos hicieron, así que nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Y qué podemos decir? Bueno, yo no soy Jesús, no soy un apóstol. Bueno, tampoco lo era la mujer, el hombre endemoniado, ni los cristianos en Hechos capítulo 8, y aún así Dios los usó para salvar a personas perdidas. Esta mujer simplemente le contó a la gente lo que Jesús hizo en su vida. Este hombre endemoniado en Marcos 5 simplemente le contó a la gente lo que Jesús hizo por él. Eso fue todo. Dieron sus testimonios y Dios los usó poderosamente. Luego a estos ejemplos añade pasajes como Mateo 28, donde a todos los cristianos se les da la misión de hacer y luego ayudar a madurar discípulos. Suma a eso 2 Corintios 5, donde a los cristianos, no solo a los pastores, se les da el ministerio de la reconciliación, donde Dios nos usa para hacer las paces con los rebeldes a través del mensaje sobre Jesús. ¿Ves? Siempre ha sido la voluntad de Dios usarte para salvar a personas perdidas. Sí, pero ¿qué hay de mi pasado? Es bastante terrible. ¿Es peor que estar poseído por miles de demonios? En el segundo servicio de ayer, había una señora allá atrás que hizo, y fue como, wow, me pregunto qué fue eso. ¿Es peor que una mujer con 5 divorcios y un novio con el que vive? Si Dios los usó poderosamente, confía en que también te usará a ti. Piénsalo, ¿cuántos de ustedes deben su salvación a alguien, un padre, un hermano, un amigo, que confió en que Dios los usaría en tu vida? Probablemente ellos también tenían excusas, ¿verdad? Probablemente también tenían miedos. Probablemente pensaron que no les iban a escuchar, pero lo hicieron de todos modos. Y no te alegra tanto que lo hayan hecho.
Mira, Dios puede y a menudo usa incluso a los más débiles, a los menos creíbles, a las personas más improbables, como una mujer antes depravada, con una reputación horrible, y un hombre que antes estaba poseído por demonios, con una reputación aún peor. Y Él salva a los perdidos a través de su testimonio. Así que en esos momentos en los que dudas, en esos momentos en los que tienes miedo, en esos momentos en los que las excusas son fuertes, confía en que Dios te usará. Confía en que Dios te tome en tu debilidad y sea fuerte en ti. Confía en que Dios sabrá qué decir y cómo decirlo de la manera y en el momento justos. Confía en Él. Expresa esa confianza orando regularmente por esas 8 a 15 personas perdidas. Comparte sus nombres con otros para que también oren por ellos. Pero también ora para que Dios te use para salvarlos. No solo ores, Dios, sálvalos. Ora también, Dios, úsame para salvarlos. Y luego confía en que Dios te usará para salvarlos. Entonces, así como Dios hizo con las personas en tu vida, tú serás aquel a quien tus 8 a 15 mirarán atrás y dirán, gracias por hablarme de Jesús. Gracias por leer la Biblia conmigo. Gracias por responder mis preguntas. ¿Y qué aliento será eso en ese momento, verdad? Imagínense a esta señora corriendo de regreso a esta ciudad, la gente que la había rechazado, corriendo al pueblo y diciendo, oye, conocí a un hombre. Y ellos dicen, oh, genial, otro más. En realidad, no, este es diferente. Oh, sí, por supuesto que él es diferente. No, ¿podría ser él el Cristo? Y en lugar de ignorarla, ¿qué hacen? Empiezan a salir de sus casas, dejan los campos y se levantan de lo que sea que estén haciendo y comienzan a caminar el cuarto de milla desde Sicar hasta el pozo. Y en ese momento, ¿qué piensas? Probablemente hay emoción. Mira lo que está pasando. Esto es bastante genial. Debería ser igual para ti. Será igual para ti cuando confíes en que Dios te use para salvar a las personas. Que Dios te use para que muchos de tus amigos y familiares vengan a Él y sean salvos. Ahora la gente empieza a venir a Jesús en el versículo 30, esta cosecha de almas, y llegan a Jesús para ser cosechados para vida eterna en el versículo 40, donde dice, así que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Hasta donde puedo decir, esta es la única vez en el ministerio de Jesús en la que hizo esto, en la que se quedó varios días en un lugar para enseñar y predicar a la gente que estaba allí. Y piénsalo, él no inició una cruzada evangelística por toda Samaria. No fue por toda la región predicando en todas las aldeas. Simplemente se quedó en un pequeño pueblo durante 2 días evangelizando esa ciudad. Sea lo que sea que les faltaba en su compromiso con Él, sea lo que sea que les faltaba en su conocimiento de Él, sea lo que sea que les faltaba en su aprecio por Él, Él los suple con gracia. Y simplemente dice que se quedó allí 2 días. Y yo pienso, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? ¿De qué hablaron? Quiero decir, debió de haber sido increíble para tener el efecto que tuvo. Y es uno de esos silencios en la Biblia que, ya sabes, espero que cuando camine por las calles de Oro me cruce con alguien de Sicar. Es como, ¿qué? No, espera, ven aquí. ¿Qué te dijo? Cuéntame sobre esos 2 días. Y recuerda, él se quedó 2 días con un grupo de personas con las que Jesús tenía poco o nada que ver. Ellos odiaban a los samaritanos y el sentimiento era mutuo desde hacía 500 años y a Jesús no le importaba en absoluto. Él fue misericordioso y por eso en el versículo 41 muchos más creyeron por su palabra. Muchos más se refiere a una gran cantidad de personas, pero fíjate que dice que muchos más creyeron. Bueno, muchos más que qué? Muchos más que los que creyeron por causa de la mujer. Esto es un avivamiento donde un gran grupo de personas es salvado. Y nos dicen por qué son salvos en el versículo 42, donde dice, le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo.
Ahora, después de 2 días, están convencidos de que lo que ella les había dicho fue influyente y Jesús lo confirma. El texto en realidad muestra un pequeño cambio, como si la mujer les hubiera hecho la introducción y luego Jesús tomó el relevo y lo desarrolló a partir de ahí. Y ese mismo patrón se puede ver cuando Dios salva a alguien. Piénsalo. Dios nos usa para salvar a las personas mientras las guiamos de lo que Jesús ha hecho por nosotros, a quién es Jesús y lo que Él hizo, ¿verdad? Así que mientras aprendemos sobre la obra que agrada a Dios a partir de este texto, vamos al punto número 2. Deja a las personas perdidas con Jesús. Deja a las personas perdidas con Jesús. En otras palabras, señala a las personas hacia Él y luego hazte a un lado. Tú y tu testimonio pueden hacer la introducción. Eso está muy bien. Deberías hacerlo. Y Dios incluso puede usar eso para salvar a las personas. Pero una vez que eso suceda, llévalos a Jesús y déjalos allí. De nuevo, tu testimonio de salvación es excelente. Dios usa ese testimonio para salvar a las personas, tal como sucedió con esta mujer. Pero luego es mejor que pasen de tu testimonio al testimonio sobre Jesús en las páginas de la Biblia, ¿verdad? Así que déjalos con quién es Él. Déjalos con lo que Él hizo. Déjalos con su muerte en la cruz por sus pecados. Déjalos con la tumba vacía. Déjalos con la verdad sobre Jesús para que la mediten, la consideren y luchen con ella. Deja a las personas perdidas con Jesús. Piensa en esta mujer. Ella dice en el versículo 29, vengan y vean. Y luego ella se desvanece en el trasfondo de la historia. Lo que sucede es que toda la gente empieza a venir a Jesús y siguen viniendo a Jesús y siguen pidiéndole, oye, quédate. Así que después de 2 días, Él se queda 2 días y después de esos 2 días están convencidos de que lo que ella dijo era verdad. Porque dicen en el versículo 42, ahora lo hemos escuchado del propio Jesús. Ella terminó con su testimonio porque su testimonio los llevó a Jesús. Y después de eso Jesús se encarga y en el versículo 41 muchas más personas fueron salvas. Y muchas más personas fueron salvas porque a quien dejamos a los perdidos es, versículo 42, el Salvador del mundo. Este es un título rico y maravilloso para Jesús. Realmente es el centro de este capítulo y en realidad de toda esta sección, de los capítulos 2 al 4. De esto se trata toda esta sección. La palabra Salvador se refiere a una persona que rescata a otra persona, los rescata del peligro. Esa es la primera parte. Y luego la segunda parte, los deja en un lugar seguro. Así que del peligro a la seguridad, eso es lo que hace un Salvador. En el primer siglo esta frase se usaba para deidades griegas como Zeus y también se usaba para emperadores romanos como Augusto César. Esta frase se usaba para llamar a César el Salvador del mundo. Así que el texto está diciendo que en un mundo con muchos salvadores, Jesús es el Salvador del mundo. Bueno, ¿qué significa este título? Juntándolo todo. ¿Qué significa? Voy a darte 5 descripciones de lo que significa que Jesús sea el Salvador del mundo. Primero, este título identifica a Jesús como el único Salvador, el único Salvador. Él no es un Salvador, sino que Él es el Salvador del mundo. El mundo, Él lo distingue como el único. Esto es Hechos 4:12, donde dice que no hay salvación en ningún otro. ¿Por qué? Porque no hay nombre, ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Así que todo el cielo abarca toda la tierra. No hay otro nombre, donde sea que esté el cielo, en todo el planeta, que otorgue salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro. No existe un camino alternativo. No hay un Salvador coigual pero diferente aparte de Jesús. Él es el único seguro aquí. En segundo lugar, Jesús es el gran Salvador. Él es el gran Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. En otras palabras, no es el Salvador de una parte del mundo ni para una parte del mundo. No se preocupa solo por algunas personas, sino por todas. No es un Salvador para una región. No es solo un Salvador para unas pocas personas aquí y allá. Esta frase de que es el Salvador del mundo se refiere al alcance, el rango, la extensión de su obra salvadora, que es todo el mundo. En tercer lugar, como Salvador del mundo, Jesús es también el Salvador de la humanidad.
el Salvador de la humanidad. Así es como Juan utiliza la palabra mundo para referirse a la humanidad. Y la manera en que la usa es para decir que Jesús no es solo el Salvador de los judíos. Jesús es un Salvador transcultural, translingüístico, transtribal, transétnico, transnacional, transcontinental, transoceánico. Este grupo marginado de samaritanos aprendió que la salvación puede venir de Jesús. Eso es lo que Jesús les dijo en Juan capítulo 4, versículo 22. Pero la salvación no era solo para los judíos, porque el Dios de los judíos les envió al Salvador del mundo, lo que significa que Él es el Salvador del pueblo judío y de todos los no judíos. Todas las personas, todos los grupos de cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. No hay grupos excluidos, no hay barreras entre los seres humanos que Él respete. Él salvará a cualquiera y a todos los que vengan a Él por fe, porque es el Salvador del mundo. Cuarto, si Él es el Salvador del mundo, eso significa que la humanidad está en peligro. Eso significa que la humanidad necesita seguridad. Así que cuando Juan usa la palabra mundo, la mayoría de las veces la usa para referirse a la humanidad, sí, pero a la humanidad en rebelión contra Dios. Lo que hace de Jesús, en cuarto lugar, el Salvador que perdona. El Salvador que perdona. Él salva a las personas de sus pecados. Cuando el ángel se apareció y habló con María, el ángel le dijo, cito, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la humanidad tenía un problema de pecado que no podemos resolver. Estamos en peligro de la ira de Dios por nuestro pecado. Ninguna cantidad de buenas obras, buenas intenciones o pensamientos positivos sobre nosotros mismos nos rescatará de los crímenes que hemos cometido contra Dios. Y Dios sabía esto, que estábamos en peligro eterno por nuestro pecado. Él sabía que estábamos sin esperanza. Así que, porque ama a este mundo de rebeldes, no solo envió a su Hijo para ser el Salvador, sino que entregó a su Hijo a la muerte en la cruz para realmente salvar a este mundo de sus pecados. Cuando este mundo de rebeldes se aparta de su rebelión y confía en Cristo. Y cuando el Salvador salva, Él perdona. Él declara a las personas inocentes, inocentes de toda la pena que merecen por sus crímenes. Él debilita el poder del pecado en la vida de todos los que confían en Él. Y un día nos rescatará completamente de la misma presencia del pecado. La pena del pecado desaparecida, el poder del pecado debilitado, la presencia del pecado desaparecida. Él te salvó perdonándote todos tus pecados en el momento en que creíste en Él. Él te está salvando ahora mientras continúas creyendo en Él. Y un día cuando mueras o Él regrese, te salvará para siempre y te llevará seguro, seguro a su reino celestial. Él es el único Salvador, el gran Salvador, el Salvador de la humanidad, el Salvador que perdona, lo que lo convierte en quinto y último lugar en el verdadero Salvador, el verdadero Salvador. No pases por alto esa palabra que los aldeanos samaritanos dijeron en el versículo 42 sobre Jesús, que Él es, fíjate, en verdad, el Salvador del mundo. La palabra significa que Jesús es en realidad verdaderamente el Salvador del mundo. Es Juan 14:6. Él es la verdad y nadie viene al Padre sino por medio de Él y solo de Él, lo que significa en contraste con todos los demás. Y en realidad no solo en contraste, sino en combate con todos los demás salvadores, todos los dioses falsos, todos los políticos, todos los emperadores, todos los falsos cristos, todos los falsos maestros, y no solo ellos, sino incluso los salvadores menores, como los médicos, los generales, los jefes y los servidores públicos. En contraste con todo eso, Él es el verdadero, el seguro, el definitivo salvador del mundo. Verás, los médicos pueden salvarte de una enfermedad, ¿verdad? Los generales y los ejércitos pueden salvarte de un ataque. Los jefes pueden salvarte de la pobreza. Los servidores públicos pueden salvarte del crimen y el peligro. Pero solo Jesús puede salvarnos de la pena que tan justamente y tan abundantemente merecemos por todos nuestros pecados.
Así que Jesús es el único Salvador que existe. Él es el gran Salvador cuyo alcance de su misión es el mundo entero, lo que lo convierte en el Salvador de la humanidad. Y Él es un Salvador que perdona, salvándonos del único problema que une a todos los seres humanos vivos hoy y a todos los que han existido o existirán, que es nuestro pecado contra Dios. Él es todas esas cosas y eso es lo que lo convierte en el Salvador verdadero y seguro. Así que la pregunta ¿es Él tu Salvador? Él puede ser todas esas cosas y Él es todas esas cosas y lo demostró cuando resucitó de entre los muertos. Así que ya que Él es todo esto, la única pregunta que importa es ¿qué es Él para ti? John Newton fue un pastor. Fue un prolífico compositor de canciones del siglo XVIII que escribió Sublime Gracia, Amazing Grace. En otra canción lo expresó así. Él dice, lo que piensen de Cristo es la prueba, para poner a prueba tanto tu estado como tu esquema. Tu estado es tu condición ante Dios, si estás bien con Dios o no. Tu esquema son tus ideas, tus pensamientos sobre la vida. Él dice, lo que piensen de Cristo es la prueba para poner a prueba tanto tu estado como tu esquema. No puedes estar en lo correcto en lo demás, a menos que pienses correctamente acerca de Él. Así como Jesús aparece ante tus ojos. Y eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos minutos. El verdadero Jesús ha estado apareciendo ante ti como el Salvador del mundo. Él dice, así como Jesús aparece ante tus ojos, así sea amado o no. Así también Dios se dispone hacia ti y la misericordia o la ira será tu destino. En otras palabras, cuando escuchas acerca del verdadero Cristo, en ese momento estás llamado a enfrentarte a Él. Y tu respuesta hacia Él determinará dónde pasarás la eternidad, ya sea en el cielo, en dicha y gozo por toda la eternidad o en el infierno, sufriendo por la eternidad. Es una cosa o la otra. Y Dios lo sabía. Dios sabía que ese era nuestro destino. Y en vez de decir al infierno con ellos, envió a Jesús para ser el Salvador del mundo. Y Él será tu Salvador cuando te apartes de tu rebeldía, cuando dejes tu resistencia y le entregues tu vida a Él. Si ese eres tú, me encantaría hablar contigo. Si ese eres tú, me encantaría orar contigo. Pero escucha, aquí no hay nada especial. Puedes hablar con Él ahora mismo en la quietud de tu mente y entregarle tu vida ahora. Apártate de todo lo que te aleja de Él y confía en Él. Ahora, lo que acabo de intentar hacer es modelar para ti lo que estoy diciendo en este punto. Donde te apartas de lo que Jesús ha hecho en tu vida y llevas a las personas cara a cara con quién es Jesús y lo que Él hizo. Eso es lo que hizo esta mujer. Ella los llevó a Jesús y luego los dejó allí. Y eso es lo que nosotros también deberíamos hacer. No queremos dejarlos con nosotros. No queremos dejarlos solo con nuestro testimonio. Definitivamente no queremos dejarlos con nuestras malas actitudes, ni con nuestras buenas obras, ni siquiera con los buenos momentos que pasamos con ellos. Queremos dejar a las personas perdidas con Jesús. Como esta mujer señalamos a Cristo, decimos, ven y ve, y luego nos hacemos a un lado para que las personas puedan tratar con Él y solo con Él. Bueno, después de 42 versículos en Samaria, Jesús se va, versículo 43. Después de 2 días partió hacia Galilea, porque el mismo Jesús había testificado que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, ya que ellos también habían ido a la fiesta. Ahora, este pasaje es tanto fácil de entender como muy difícil de entender. Es fácil porque Jesús continúa desde Judea en el sur hasta Galilea en el norte, lo cual, según Juan 4:3, era su plan desde el principio. Pero Dios Padre hizo que tomara un desvío hacia Samaria para hablar con esta mujer y provocar este avivamiento. Así que en el versículo 45, cuando llega a Galilea en el norte,
Fíjate que dice que es recibido por la gente de allí. Es recibido allí porque algunos de los presentes habían estado en Jerusalén, donde, como vimos en el capítulo 2, lo vieron limpiar el templo y hacer muchos milagros. Dicen, oye, ese hombre que estaba en Jerusalén ahora está aquí. Esto es increíble. Así que en el versículo 45, fíjate que es bien recibido. Pero el versículo 44 lo muestra citando un proverbio sobre no ser honrado en su propia tierra, que probablemente es una referencia a Galilea, la región donde creció. Esa es su tierra natal, porque creció en la ciudad de Nazaret, cuyo condado es Galilea. Así que cuando la gente me pregunta de dónde soy, a menudo digo del condado de Orange, California, porque la gente ha oído hablar de ese lugar. Había un programa de televisión llamado Oh sí, todo eso. Algunas personas dicen, oh, el condado de Orange, lo conozco. En vez de decir Costa Mesa, Newport Beach es donde realmente crecí. Así que la ciudad natal en este versículo, el versículo 44, es Galilea. Ahora piénsalo. Versículo 43. Jesús parte hacia Galilea. Versículo 44. Él afirma que un profeta no tiene honra en su propia tierra, pero en el versículo 45 llega a Galilea. ¿Y qué sucede? Lo reciben bien. Así que no va a ser honrado, pero sí es bien recibido. De hecho, los escépticos señalan este versículo y dicen que es una contradicción obvia en el texto. No estoy seguro de qué tan obvio sea eso. De hecho, parece un poco ridículo que alguien como Juan, que realmente estuvo allí ese día, se contradijera a sí mismo en el espacio de unas pocas palabras. No, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando son dos cosas. Número uno, aprendimos en Juan capítulo 2, versículo 23, que había personas que creían en Jesús, pero no lo honraban como el Dios hombre, como el Salvador del mundo. Están interesados en Él porque en el versículo 45 vieron las cosas que hizo antes en Jerusalén ese año. De hecho, la próxima semana veremos que la creencia en Galilea no es realmente una fe verdadera. No están confiando en Él como Salvador y Señor. Eso sería lo que realmente lo honra. Lo reciben, pero no lo honran. En segundo lugar, creo que Jesús está diciendo esto cuando juntas estos tres versículos. Él está diciendo, muchachos, vamos a Galilea precisamente porque no voy a ser honrado allí. Mi misión incluye ser despreciado, rechazado e incluso asesinado, porque mi muerte es lo que va a salvar a la gente de su pecado. Así que creo que en el versículo 4, fíjense que dice, después de los 2 días, partió hacia Galilea, porque el mismo Jesús había testificado que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que la razón por la que va a Galilea es porque no va a ser honrado allí. Él va intencionalmente a donde no va a ser honrado como lo fue en Samaria. Y lo interesante es que una vez que llegamos al capítulo 5 y continuando por el resto del libro, comienza la oposición a Jesús. No va a ser honrado. Va a ser enfrentado, despreciado y rechazado hasta la cruz. Así que el punto, creo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en el versículo 44 es, aunque no seré honrado cuando lleguemos a Galilea, que es de donde soy, mi tierra natal. Chicos, vamos de todos modos. Y si ese es nuestro Salvador, la misión significa más que ser aceptado. Al hacer la obra de Dios de conectar a la gente con Jesús, punto 3, no dejes que la oposición te detenga. No dejes que la oposición te detenga. No dejes que se interponga en tu camino, aunque te sentirás tentado a permitirlo. No dejes que te frene, aunque puedas sentirte amenazado. No dejes que te detenga, aunque puedas ser perseguido por hacerlo. No dejes que la oposición te impida apuntar a las personas hacia Jesús. Así que hace unos días estaba acostando a mi hijo Colin. Él tiene 9 años. Y en ese momento me acosté con él y repasé su día, qué pasó hoy y cómo le fue. Y él lo hizo rápidamente. Y luego dijo, papá nunca hace esto. Él dice, papá, ¿recuerdas cuando hablé contigo? Y empezó a describir a algunos de los niños del vecindario. ¿Recuerdas cuando les hablé de Jesús? ¿Y cómo podría olvidarlo? Fue en febrero. Él tenía 8 años y medio en ese momento. Y yo estaba en la casa haciendo cosas, lo que sea. Y escucho que se abre la puerta y él entra corriendo, llorando, sube las escaleras y se mete debajo de su cama llorando.
¿Qué demonios acaba de pasar? Así que entro a su cuarto. Lo saco de debajo de la cama, lo pongo encima, lo abrazo y le digo, ¿qué pasa, amigo? Y empezó a contarme que estaba hablando y mencionó a algunos de los niños de la cuadra. Dijo, estaba hablando con ellos sobre Jesús y la verdad versus el error. Y empezaron a atacarme. Me dijeron que yo estaba tratando de encontrar la palabra correcta. Es una falta de respeto decir ese tipo de cosas sobre las personas. Bueno, él saca este tema ahora en noviembre. ¿Qué es eso? 10 meses después, 8 meses después. Y me dice, papá, por eso ya no quiero hablarle a la gente sobre Jesús. Y esto es lo que sé. No se trata solo de niños de 9 años. Se trata de todos nosotros. Dejamos que la oposición nos detenga. Si somos honestos, así que para animarnos recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 11. Estas palabras están destinadas a hacer por ellos lo mismo que están destinadas a hacer por nosotros. Deja que estas palabras te animen a no dejar que la oposición te detenga. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando otros os insulten. Eso significa que te odian y se burlan de ti. Y te persigan y digan toda clase de mal contra ti falsamente por mi causa. Y luego Jesús añade, regocíjense y alégrense. ¿Por qué? Porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Regocíjense y alégrense. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Palabras familiares, pero no las expliquemos a la ligera. Deja que estas palabras, en cambio, te motiven y te impulsen cuando llegue la oposición. Deja que calmen tu corazón. Deja que te hagan volver al juego después de enfrentar la oposición. ¿Por qué? Porque tu recompensa en el cielo es diminuta. Eso es lo que dice, ¿verdad? Tu recompensa en el cielo es grande. Tu recompensa en el cielo es grande por perseverar ante las amenazas, por soportar el odio, por resistir las burlas, perseverando ante la oposición y siendo fiel al Señor, exponiendo de todas formas a las personas perdidas a Jesús, el Salvador del mundo. Y sigue adelante a pesar de la oposición. ¿Por qué? Porque cuando lo haces estás en buena compañía. Mira, los más grandes héroes, no a los ojos del mundo, sino ¿dónde? Los más grandes héroes a los ojos de Dios. Los grandes héroes fueron tratados exactamente de la misma manera, con una oposición intensa, cuando hicieron exactamente el mismo trabajo. Así que serás contado entre ellos. Los profetas del Antiguo Testamento, contados como los grandes héroes del cristianismo a lo largo de toda la historia de la iglesia, llegando hasta el libro de los Hechos, muchos de los cuales murieron siendo fieles. Eso probablemente no nos va a pasar a ninguno aquí. Así que no dejemos que la oposición nos detenga. No dejemos que nos impida ser usados por Dios en la vida de las personas. No dejemos que nos impida dejar a las personas con Jesús, quien es el verdadero y único Salvador del mundo. Oremos. Jesús, es que es bastante fácil decir todo eso aquí mismo. Y es muy fácil emocionarse y decir, sí, eso es completamente verdad. Y eso es exactamente lo que necesito hacer. Y luego en el calor del momento también es fácil rendirse. Así que Padre, oro para que uses estas verdades en la vida de cada uno de nosotros, para ayudarnos con esas 8 a 15 personas que conocemos y amamos más y que te necesitan. Quizás sea más verdad, quizás sea más amor, quizás sean ambas cosas. Quizás sea la palabra que sería increíblemente convincente. Quizás sean conversaciones regulares con nuestros hijos. Quizás sea tener coraje en nuestro lugar de trabajo o en la cena de acción de gracias. Sea lo que sea, ayúdanos a recordar. Eso es un privilegio eterno, poder contarle a la gente sobre tu Hijo.
y que pase lo que pase aquí, recompensarás generosamente la fidelidad. Cuando no dejamos que la oposición que seguramente enfrentaremos, la oposición que cada día se vuelve más oscura, nos detenga de dar a las personas lo que más necesitan, que es tu Hijo, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. En cuyo nombre oro, amén.